Hola, bendiciones. Buenas tardes para todos. Te saludo desde Torreón, Coahuila, México, para compartirte la palabra del Señor en Lucas 6, versículos del 46 al 49. Es la culminación de este capítulo 6 de Lucas. Esperando sea de gran bendición para tu vida, esperando que esta reflexión te ayude a seguir en el camino del Señor. Y quiero dar lectura a estos versículos que son de suma importancia para todos aquellos que anhelan y alimentarse de la palabra de Dios. Daré lectura a ellos. Dice la palabra del Señor en Lucas 6, versículos del 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio como ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio como con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Quiero compartirte algo de mi vida. Yo nací y crecí y viví parte de mi adolescencia en un hogar católico, en donde me di cuenta de muchas cosas, en donde vi que no se hacía lo que en realidad decía la palabra de Dios, donde vi muchos ídolos, donde se adoraban dioses, en donde vi que la gente seguía al hombre, en este caso el sacerdote, que obedecían a él y no a lo que decía la palabra. Yo lo viví, nadie me lo contó. Y con base a esta vivencia yo te cuento lo que yo viví en la iglesia católica. ¿Por qué te cuento esto? Aquí habla de dos tipos de personas y dos tipos de cimientos. El Señor dice en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿A qué se refería o a qué se refiere Jesús en este versículo? ¿Por qué me llamáis Señor si no haces lo que yo te digo? Esto es a través de la palabra. Tristemente existen muchas religiones, sectas, o aún en el camino del Señor existen muchas personas que están erradas, porque se dicen amar al Señor y lo llaman Señor y lo llaman su Dios, pero no hacen la voluntad de Él. En el proceso que yo tuve que vivir mediante el ser católica y después convertirme al cristianismo, es decir, creer en Jesucristo, he tenido un proceso muy difícil, un proceso muy duro, en el cual he tenido tropiezos, he tenido caídas, pero me he dado cuenta que es el proceso que un cristiano llega para ser verdaderamente perfeccionado hasta el día en que venga Jesucristo. Es, por ejemplo, en un proceso químico en donde se purifica la plata o el oro. Este metal debe de ser procesado a grandes grados de temperatura, sometido a un proceso de golpes para finalmente sacar el oro o la plata puros. Asimismo, el Señor nos somete a un proceso diferente a cada uno de nosotros, en el cual somos sometidos a golpes, a pruebas, a dificultades, para hacer de nosotros un vaso nuevo,
tal como lo hace también el alfarero. En este proceso que yo te estoy contando, en el que yo viví, en el cual vi muchas cosas en el catolicismo, y cuando descubro la verdadera palabra y descubro que Jesucristo vive, que Jesucristo murió por nosotros, pero resucitó, me doy cuenta de que a Él solo le debo de servir, a Él solo le debo de obedecer a través de su palabra, que debo de estudiar la palabra y que debo de tener una relación personal con Él. En el proceso que me ha sometido a mí, he pasado por muchas circunstancias, como les vuelvo a repetir, he tenido caídas, he tenido un proceso, me he alejado en un momento de su camino, pero hace 7 años yo estoy dedicada al Señor. He tenido también caídas por parte del enemigo, me ha vencido en muchas ocasiones, pero he salido victoriosa y me he levantado. Te cuento todo esto porque no es fácil estar en el camino del Señor. Lo único que te puedo decir de que debes de tener convicción en quien has creído. Muchos cristianos se equivocan, los que se dicen ser hijos de Dios se equivocan y dicen que ellos son hijos de Dios por el hecho de haber aceptado a Jesucristo por emociones, pero siguen teniendo una vida igual. No hay ningún proceso, no hay ningún cambio en sus vidas. El Señor nos somete a un proceso cada uno diferente para cambiar, para hacer cambios en nuestras vidas, para ser transformados. Algunos procesos duran mucho, algunos procesos duran poco. Pero el Señor tiene que hacer un cambio en tu vida. Si en ti no ves un cambio es porque realmente no has sido transformado, no has aceptado al Señor por convicción. Tal vez lo has aceptado por una simple emoción. Y es ahí donde el Señor no puede obrar en ti, porque debes de estar convencido de que solamente Él es digno de toda la honra, de que Él murió por nosotros, de que Él murió por ti, por mí, de que Él resucitó y que Él está trabajando en ti aceptando su voluntad. El Señor aquí llama y dice en este versículo de Lucas 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas personas tristemente se equivocan al decir que son hijos de Dios, pero hacen las cosas que no le agradan a Dios. Para ser hijos de Dios, primeramente debemos de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón por convicción, no adorar a ningún otro Dios, solamente a Jehová Dios, a Jesucristo único y Salvador del mundo. También hay personas, cristianos carnales, que dicen amar al Señor y le llaman Señor, pero llevan una vida mundana, llevan una vida igual como la de antes, no han sido transformados. Dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y lo dice el versículo 48, semejante es al hombre que edifica su casa, cavó y ahondó y puso al fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué está fundamentada tu vida? ¿Sobre las cosas materiales? ¿Sobre las cosas físicas? ¿Sobre una persona? ¿O sobre Jesús? Porque también dice el versículo 49, más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si tu vida está fundamentada en Jesús, en Cristo la roca, vendrán enfermedades, vendrán circunstancias difíciles y no te moverán. Tú seguirás firme con el gozo que el Señor te puede dar. Pero si tú estás poniendo tu mirada en las cosas materiales o en una persona, grande será tu ruina, porque estás poniendo tu confianza en algo imperfecto, en algo que no dura para siempre. Entonces ahí van a
venir decepciones, vendrán tristezas y todo esto te va a acarrear a una consecuencia muy grande, a la ruina, como dice aquí en el 49, la ruina de aquella casa donde fundamentaste tu vida, donde fundamentaste tu familia. En esta tarde yo te compartí algo de mi vida pasada en el mundo, en una religión como es la católica, y decirte que ahora he pasado por muchas pruebas, estoy pasando por un proceso muy difícil en mi vida, pero yo me he aferrado a fundamentar mi vida en la roca, que es Jesús, y Él me ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Cómo? Solamente Él lo sabe, porque con mis propias fuerzas creo que no podría. Creo que si yo hubiera seguido en la católica simplemente ya no estaría aquí viva. Entonces yo puse mi fundamento en la roca, en Jesús. He tenido tropiezos, he tenido caídas, he fallado también, pero el Señor me ha levantado. Y hasta el día de hoy yo te puedo decir que vale la pena poner ese fundamento en Cristo. Y que no nos equivoquemos en creer que somos hijos de Dios solamente por el hecho de creer, de saber que existe un Dios, pero seguimos con nuestra vana manera de vivir en el mundo, haciendo lo que los demás hacen. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de dar un testimonio en el cual reflejemos el cambio, no por el que dirán, sino porque estamos convencidos de que el Señor transforma vidas, de que tu vida ya no puedes ser igual o ya no puedes estar haciendo lo mismo que antes hacías, porque el Señor está transformando tu vida. Les repito, a cada uno Dios nos somete a procesos diferentes, procesos en los cuales pueden durar mucho tiempo, muchos años para que la persona vea cambios, pero Dios anhela que tú te acerques a Él con un corazón sincero y dispuesto a ser transformado. El Señor no obliga a nadie. El Señor abrió puertas para que yo le conociera, para que yo supiera de Él, para saber que estaba en un error. Y el Señor está trabajando en mí. Seguirá trabajando en mí en este proceso hasta que Él me llame a su presencia o Él venga primero en su segunda venida. En esta tarde yo te invito a que reflexiones en dónde estás fundamentando tu vida. ¿La estás fundamentando en las cosas materiales? ¿En las cosas, en una persona? ¿Estás poniendo tu mirada, tu confianza en una persona? ¿O estás viendo hacia arriba y poniendo tu mirada en Dios, dejándolo todo en sus manos? Si tú estás poniendo en una persona tu mirada, si estás en las cosas materiales esperanzado de que ellas te pueden sacar a flote o de tu propio intelecto, te digo que estás equivocándote, porque esto solamente es material, todo pasa, todo lo que tú puedes hacer con el dinero o las cosas materiales van a traer consecuencias a tu vida. Nada dura, todo eso aquí se queda. Si tú estás poniendo tu confianza en una persona, en un hijo, en tu esposa, tu esposo, en un amigo, en una persona, sintiendo que ellos te pueden sacar de tu problema, también te estás equivocando, porque todos los que estamos aquí en este mundo somos imperfectos, cometemos muchísimos errores y te pueden dañar mucho. Entonces, yo te invito en esta tarde que tú pongas tu mirada, tú pongas tu vida en el único fundamento que es Jesucristo. Y que si tú vas a llamar al Señor tu Dios como dueño y Señor de tu vida, obedezca su palabra. Obedezca su palabra y sé como la metáfora que usa aquí Jesús, semejante al hombre que edifica su casa en la roca, para que ni los problemas, ni todo lo que pueda venir, circunstancias difíciles a tu vida, te puedan derrotar. Que tu fe sea genuina, que tu fe sea fortalecida en el Señor
y que ese gozo y esa paz que el Señor te puede dar en medio de la circunstancia difícil no se termine. Que no eches en saco roto lo que te estoy diciendo en esta mañana, en esta tarde, y dejes de estar poniendo tu cimiento en las cosas materiales, en las cosas que no tienen validez, que no por decir que crees en Dios eres hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios nos sometemos a la palabra. Si cometemos errores, si caemos en pecado, pedimos perdón a Dios y volvamos a seguir adelante, porque de eso se trata la vida de un cristiano. No somos perfectos, pero tampoco nos quedamos viviendo en el pecado. Si pecamos, nos levantamos más fuertes y seguimos adelante hasta la meta, porque esta vida es efímera, esta vida va a pasar. No te confíes, no serás eterno en esta vida. Esta vida va a terminar, y cuando termines, lo único que tú puedes llevarte es lo que has hecho en esta vida. Dar frutos, como les decía ayer, dar frutos para el Señor y creerle al Señor, poner tu esperanza, tu confianza en Él, porque Él es el único que te puede sacar a flote de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Tal vez te dejes llevar por el mundo y no confíes en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando, y pienses que tú tienes el control de todo, pero te repito, si tú fundamentas tu vida en las cosas, en las personas, en las cosas materiales, pues no van a tener una solución verdadera. Sin embargo, si tú te pones en manos del Señor, crees en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, Él va a transformar tu vida, y todo lo que hagas va a ser fortalecido y con convicción. Gracias por unirte en este video, gracias por recibir la palabra del Señor. Espero que tu día esté lleno de bendiciones y que en esta tarde tú te pongas a meditar lo que resta del día. En todo lo que hagas sea fundamentado en Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Bendiciones a cada uno de los que se unieron. Bendiciones y gracias Manuel Lucio, a Eugenio Gómez, a Dan Levi. Dice Dan Levi Jacobo, dice Shalom la hermanita Rosy, que el Señor me la bendiga en gran manera y que su santa palabra y sea de edificación para cada uno de vosotros. Bendiciones para ti. Bendiciones Luis García. Bendiciones Gerardo Maquías, Julio Méndez y Eduardo Sequías. Nos vemos primeramente a Dios hasta el día de mañana. Bendiciones.